Los últimos 2 años de mi vida han sido supremamente interesantes, ya que perdí relaciones con personas que amé, perdí a mi madre y a mi padre, y también sufrí una enfermedad que por poco me cuesta la vida. Mi nombre es Mateo Barreto Velasco, bienvenidos a este espacio en el cual vamos a poder hablar y reflexionar acerca de temas de espiritualidad y de la psicología humana. Cabe resaltar que yo no soy psicólogo ni psiquiatra, soy un cineasta y profe de yoga apasionado por el crecimiento personal y la reflexión interior. En este espacio vamos a reflexionar acerca del duelo y cómo éste puede manifestarse psicológicamente y en nuestra realidad. Pero primero es muy importante entender qué es el duelo, para que así podamos entrar a abordarlo en su totalidad. El duelo es un proceso por el cual pasamos como seres humanos, en el cual nos adaptamos a una nueva realidad después de haber sufrido una pérdida. Esta pérdida puede ser una pérdida amorosa, una muerte, una pérdida en el ámbito laboral también, una pérdida material u económica. Una vez habiendo entendido qué es el duelo, es importante entrar a abordar y analizar, porque muchas veces como personas sentimos que la vida carece de significado o de sentido durante el duelo o después del mismo. Para poder comprender esto, es importante abordar también el concepto de pérdida anticipada de sentido. ¿A qué se refiere este concepto? Este concepto se refiere a cuando las personas, después de haber sufrido una pérdida, sentimos que realmente el futuro se ha desdibujado y que lo que tanto anhelábamos ya no tiene ningún significado. Sentimos que el futuro no va a traer nada bueno para nosotros en muchos casos y entramos en un dolor doble realmente, porque ya no solo entramos a añorar y a sentir tristeza por las cosas que perdimos y que quedaron en nuestras memorias, sino también empezamos a sentir tristeza por un futuro que proyectamos realmente muchas veces idealizado, que nos ocasiona más sufrimiento del necesario, debido a que no entramos a racionalizar realmente que ese futuro era completamente incierto. Para seguir entendiendo por qué muchas veces creemos o sentimos que la vida pierde significado después del duelo o durante el mismo, es importante que también entendamos el segundo punto del cual vamos a hablar, que se refiere a la pérdida de identidad después del duelo. La pérdida de identidad después del duelo ocurre porque muchas veces como personas vinculamos nuestra identidad a las diferentes personas que están a nuestro alrededor, al rol que desempeñamos, ya sea laboralmente, familiarmente, en una relación amorosa y también en el estatus que ocupamos dentro de la sociedad. Al perder esto que amábamos en muchos casos, podemos sentir que ese rol se desdibuja, se rompe y por ende perdemos parte de un personaje con el cual nos relacionábamos. Perdemos también una parte de quién creemos ser. Al perder esa parte de la identidad también perdemos el norte, porque estamos perdiendo ese rol que ejercíamos. Por lo tanto, empezamos a sentir que no sabemos hacia dónde dirigirnos, lo que conlleva finalmente a una pérdida y a un sentido de vacío existencial. Muy relacionado con este concepto de la pérdida de identidad, también se encuentra una teoría llamada la teoría de la completitud simbólica. ¿A qué se refiere esta teoría? ¿De qué habla esta teoría? Esta teoría habla de que muchas veces cuando sentimos que nuestra identidad está en juego o está próxima a verse quebrantada o se encuentra de cierta manera quebrantada, buscamos símbolos en nuestro exterior para poder reafirmar esa identidad. Entonces esos símbolos se convierten realmente en una manera en la cual intentamos reafirmar quiénes somos en realidad. Cuando entramos realmente a intentar validar nuestro mundo interno con las cosas del exterior, generalmente vamos a sufrir. Y esto no solo entra, digamos, en este contexto del duelo y la pérdida de sentido, en la teoría de la completitud simbólica. También entra en otro suceso que suele ocurrir en el marco del autovalor prestado. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces estamos exponiendo nuestro valor en cosas externas, en personas, en relaciones, en nuestra carrera, y realmente no en toda la cantidad de características y virtudes que tenemos como seres humanos. Lo que puede hacer que cuando perdemos estos objetos de validación externa, pues realmente podamos creer que no somos valiosos, y al creer que no somos valiosos, muchas veces podemos pensar que la vida es carente de significado. ¿Por qué? Porque al creer que no somos valiosos,
muchas veces no estamos dispuestos a aceptar la realidad de una manera responsable, buscando progresar y sentirnos mejor como personas. Después de haber hecho este recorrido por las principales razones que pueden hacer que sintamos que la vida pierde significado después o durante el duelo, es importante que entremos también a dar soluciones. Soluciones que de una manera también pragmática y sencilla pueden empezar a cambiar nuestra realidad y realmente generar un cambio tangible en nuestro entorno. Para lograr esto, es muy importante que primero comencemos también a replantear nuestro proyecto de vida. En cómo podemos hacer esto. Es importante que entremos a cuestionarnos realmente qué estábamos buscando en ese futuro idealizado que queríamos tener antes de haber perdido nuestro objeto de deseo o la persona que tanto amábamos. Una vez hayamos identificado realmente qué queríamos sentir, qué emociones queríamos tener en este futuro, es importante que, primero que todo, busquemos darnos a nosotros mismos esas emociones. Ejemplo, salimos de una relación que amábamos mucho y si nos entramos a cuestionar, tal vez de pronto en esa relación lo que queríamos era sentir validación. En este caso, una vez hayamos tenido esto claro, podemos en primera instancia entrar a darnos esta validación nosotros mismos. En otros casos, por ejemplo, si hemos perdido un trabajo soñado y un futuro idealizado con ese trabajo que nos iba a favorecer tanto a nosotros como posiblemente a nuestros familiares, podemos entrar a pensar también qué queríamos sentir con ese futuro idealizado. Podría ser también seguridad para nosotros, certidumbre también para nuestra familia. Y ya habiendo identificado esto, de una manera realista podemos poner esta emoción como una meta en otro trabajo que sí podamos alcanzar. Probablemente no va a ser el mismo trabajo que hemos perdido, pero va a ser un trabajo nuevo que nos va a permitir sentir esta anhelada también certidumbre y esta anhelada tranquilidad. Cabe resaltar que para que podamos ir en esa dirección de una manera más fácil, es importante que también entremos en una sintonía en la cual creamos que eso es alcanzable y una frecuencia que realmente nos catapulte en esa dirección. Que primero comencemos también a sentir en la medida de lo posible ese éxito, esa tranquilidad, ese amor o ese afecto que tanto añoramos en lugar de creer que no lo tenemos. El segundo punto que va a permitirnos ir reconstruyendo nuestro sentido de vida es que intentemos poco a poco reconstruir nuestra identidad. Ya hemos hablado de cómo en estos casos de duelo podemos perder un rol que desempeñábamos, una parte y un significado identitario en nosotros mismos. Entonces podemos entrar también realmente a analizar, a pensar quiénes somos, quiénes hemos sido, incluso muchas veces antes de haber perdido lo que tanto amábamos. Entrar a analizar las diferentes aristas de nuestro ser y entender que realmente somos un personaje mucho más complejo, mucho más profundo que lo que hemos perdido y que nuestro valor realmente recae en nuestro interior, en la esencia que todos poseemos como seres humanos, un valor intrínseco a nuestra especie y a todos los seres vivos. El escenario de duelo es un momento muy bonito y muy valioso porque muchas veces nos abre la puerta a todo un universo nuevo en el cual podemos entrar a reconstruir nuestra identidad. Literalmente podría ser como si estuviéramos en un videojuego configurando nuestro avatar. Es tener la posibilidad de reconstruir por necesidad, porque muchas veces cuando todo está tranquilo no decidimos cambiar ni nos motivamos a cambiar. Podemos entrar realmente a ver qué nuevas características queremos ponerle a este avatar, qué nuevas cualidades queremos cultivar en él, qué cosas queremos también cambiar. Entonces realmente el duelo nos abre la puerta, nos da una oportunidad para llevar a cabo, para realizar una reconstrucción identitaria con sentido, lo cual también nos va a ir llenando de poder, nos va a ir llenando también de valor para vivir la vida de una manera distinta, para vivirla también de una manera de pronto más alegre. Cuando estamos llevando a cabo esta reconstrucción identitaria, es muy importante que también entremos a buscar sentido específico en nuestra vida. El famoso psiquiatra austriaco Viktor Frankl postulaba que hay tres tipos de sentido distintos principales que de una manera específica podemos encontrar en nuestra realidad. Primero es importante partir del hecho que no hay un sentido específico generalizado para todos los seres humanos. Es como decir que hay una movida
de ajedrez específica que te va a permitir ganar en cada partida, lo cual es completamente falso, porque cada vida es diferente, por ende habrá un significado diferente para cada vida, y no solo para cada vida, sino para cada momento de vida. Una vez teniendo esto muy claro, es importante entrar a buscar también este sentido en 3 diferentes ámbitos. El primero de ellos es en el hacer. Puede ser nuestro trabajo, una causa, nuestros hobbies, el mismo arte, algo que nos motive a hacer, un plan que nos movilice. Aquí podemos encontrar también sentido. Esa es una fuente de sentido que realmente nos llama a entender que muchas veces el sentido no está dentro de nosotros, sino también afuera de nosotros. Es de una manera humilde entender que la vida nos está mostrando enseñanzas y nos motiva también a preguntarnos qué está pidiendo la vida de mí en este momento. Y una vez teniendo esto claro, teniendo en cuenta lo valiosos que somos, intentar responder ante esto que la vida nos pregunta de una manera responsable, ante esto que la vida nos pide de la manera más responsable posible con nosotros y con nuestro entorno. El segundo ámbito en el cual podemos intentar encontrar sentido es en el amor y en los dones de la vida misma, tales como la belleza, la música, la naturaleza y también las personas que amamos. Esto nos permite encontrar también un sentido más trascendente. El tercer aspecto en el cual podemos encontrar sentido es en el sufrimiento mismo. Frankl nos motiva realmente no a buscar el sufrimiento si no está, sino una vez está, podemos aprovecharlo y encontrar sentido en él. Ejemplo, he estado sufriendo mucho por diferentes problemas que he tenido. Podría reescribir esa narrativa y entrar a ejercer un rol más activo en el cual no me victimice, sino que entienda que ese sufrimiento me está permitiendo crecer como ser humano. Aquí estoy encontrando un sentido a ese momento específico de mi vida, lo cual me nubla menos el panorama y me hace también tener esperanza sobre una realidad a futuro que es completamente realizable. Más allá de estos 3 niveles de sentido específicos que propone Frankl, surge un cuarto nivel de sentido denominado por él el suprasentido, el cual tiene muchas similitudes con estamentos también planteados, con conclusiones establecidas por autores como Eckhart Tolle. El suprasentido realmente habla de una sensación de que la vida tiene sentido y es cientificado, pero es algo que es muy difícil de describir, es algo que experimentamos, más cercano a un estado de nuestro ser vinculado a la espiritualidad misma. Es un estado en el cual percibimos que hay un plan mayor, que hay algo mayor a nosotros, los cual nos sostiene de cierta manera en el planeta, de una manera también pacífica y tranquila, pero nos motiva también a buscar un propósito, nos motiva a seguir adelante. Cuando nos divorciamos en muchos casos de esta identidad espiritual, o de aislarnos también de esa esencia divina que también hay en cada uno de nosotros, podemos perder ese suprasentido, perder esa identidad espiritual que también está en cada ser humano y también podemos elegir volver a cultivar. Podría ser un llamado muy lindo a volver a cultivar nuestra vida espiritual y de esta manera podemos empezar a sentir que ese significado y sentido en nuestra vida comienza nuevamente a avivarse, comienza nuevamente a crecer. Finalmente, entrar en esta sintonía del suprasentido nos permite reidentificarnos con nuestra divinidad. Nos permite también entender que no solo somos nuestro cuerpo, no solo somos nuestras posesiones materiales, ni nuestras emociones, ni mucho menos nuestra mente y pensamiento, sino que somos también una esencia divina, que somos esa esencia divina que nos da sustento y nos da también un piso que realmente, si estamos conectados, es completamente inamovible. Como les comentaba anteriormente, yo también me encuentro en un proceso de sanación, pero hasta el momento creo que me estoy llevando herramientas muy bonitas de estas situaciones y creo que he podido comenzar a dimensionar aún más el poder y la fortaleza del ser humano, que el poder y la fortaleza que tenemos como raza, en los cuales muchas veces, al haber perdido también una sensación de autovalor en cierta medida, o en muchos casos de valentía, he confiado en mi condición humana.
Y creo que es muy importante que entremos a entender que la condición humana no solamente debería usarse en contextos negativos. Creo que esta es muy empleada en estos contextos. Creo que la condición humana también habla de la capacidad de resiliencia que tenemos como raza, de la capacidad de encontrar y buscar constantemente sentido, de la capacidad de superarnos también a nosotros mismos, de la belleza que también yace en el interior de cada uno de nosotros. Y creo que si realmente interiorizamos esto, también nos lleva a sentir una gratitud profunda por el hecho de estar vivos y de podernos experimentar como seres humanos.